Vamos a empezar entonces con la reflexión de la palabra del Señor. Yo quisiera que podamos leer Jeremías 29, versículos del 11 al 13. Si no me equivoco, va a aparecer en la pantalla. Elegí esta versión, me pareció muy llamativa, es muy similar a la que usted tiene en su Biblia, pero yo quisiera que me acompañaran a leer lo que dice la palabra. Dice así, Jeremías 29, 11 en adelante. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes para prosperarlos y no para dañarlos. Planes para darles esperanza y un futuro. Entonces me invocarán y vendrán a orar a mí y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ahora, hemos leído la palabra del Señor, un pasaje muy conocido de Jeremías 29, 11. El título de este mensaje es Planes para prosperarte y no dañarte. Planes para prosperarte, planes de bienestar para tu vida. Ahora, no sé cuántos de ustedes han tenido ocasión de leer este versículo, pero es uno de los versículos más populares de la Biblia. Muchos nos encanta leer este versículo. Es más, en el 2018, Jeremías 29, 11 fue el versículo más leído en una aplicación que tenemos la mayoría, Bible Gateway. Fue el versículo más leído por miles de personas. En el 2024 aún se mantenía popular, ocupando el puesto número 7 entre los más leídos. Hay una tendencia general y es que sigue siendo uno de los versículos más citados, más buscados, más compartidos, junto con Juan 3:16, incluso frente al fuerte ascenso de los Salmos. Jeremías 29, 11, ¿verdad, Señor? Dice tu palabra, prosperidad y no dañarte. Estamos hablando, hermanos, de los pasajes bíblicos más mal usados de la Biblia. En esta serie que le he llamado Sacado de Contexto, Sacado de Contexto. El domingo pasado, no sé si se acuerdan, hablamos de ese famoso pasaje que dice, no juzguen. Y Jesús lo que nunca quiso decir es que no tenemos que emitir juicios, tenemos que hacer juicios, pero esos juicios no deben ser llenos de hipocresía, sino que tienen que ser juicios humildes, sinceros, veraces. Y hoy vamos a analizar este gran versículo de la Biblia que lamentablemente se ha malinterpretado y se usa de manera indiscriminada para decir, bueno, Dios me promete que me va a prosperar. Habla de prosperidad este pasaje, de protección, de esperanza y qué hermoso pasaje al cual yo me voy a aferrar, porque así lo dice la Biblia y parece que es el eco del sueño americano, ¿verdad? Voy a tener mucho, voy a tener a mi haber, voy a tener siempre salud, Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, tengo esperanza. Entonces, ¿cuál es el problema? Si eso es lo que dice la Biblia. Bueno, ¿es ese un uso correcto del pasaje de la Biblia, pensar de esa manera, que todos mis deseos, mis antojos van a ser cumplidos por Dios, que Dios es como una lámpara de Aladino, como dice su palabra, tú me vas a prosperar, voy a tener mucho dinero, casa propia, carros del año, porque así lo dice tu palabra? ¿Será esa la interpretación que le demos? ¿Qué tenemos que hacer? Volver al contexto. Diga conmigo, volver al contexto del pasaje. Es muy importante el contexto del versículo o del pasaje que querramos estudiar. Y el contexto que rodea a este pasaje es muy interesante. ¿Por qué? Porque el libro de Jeremías fue escrito para la nación de Israel. Fue escrito en un tiempo en el que la nación le estaba dando la espalda a Dios. No estaba obedeciendo, le estaba quebrantando sus leyes. No estaban viviendo, hermanos, un valle de color de rosas. Al contrario, sus reyes y líderes espirituales estaban llenos de corrupción. El pueblo había desobedecido los mandamientos de Dios. Se habían casado con personas de otras culturas o tribus paganas cuando Dios le dijo no lo hagan.
habían comprometido su carácter, roto el pacto que Dios hizo con ellos por medio de Moisés. A pesar que habían algunas pocas personas fieles, como nación le habían dado la espalda al Señor. ¿Y qué sucedió? La paciencia de Dios se agotó y fueron llevados al exilio con una gran desesperanza en su corazón. Fueron sacados de la tierra prometida, la cual Dios se la había dado. Y dice la Biblia que ellos clamaron a Dios. ¿No te parece parecido a veces que nos pasa eso a nosotros? Hacemos lo que queremos, le damos la espalda a Dios y cuando ya nos va mal, Señor, ayúdanos. Y a pesar que hemos sido infieles, dice la Biblia, Dios permanece fiel. ¿Cuántos dan gloria y honra a nuestro Dios? Entonces Dios levanta a un profeta que serviría como un portavoz. Y aquí entra a escena Jeremías. Jeremías fue el mensajero escogido de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento tenían una relevancia sumamente importante, tenían varias tareas: enseñar, predicar, aconsejar a reyes y líderes y predecir el futuro, porque lógico, antiguamente no estaba escrita la Biblia, así que muchas veces el pueblo dependía de las profecías de los profetas. Para ellos era muy importante, era como una guía. El profeta era como un interlocutor de Dios. El profeta traía un mensaje revelado para el pueblo y ellos le prestaban atención. Para ellos era sumamente importante lo que el profeta tenía que decir, porque literalmente era la voz de ¿quién? La voz de Dios. Por eso eran ellos importantes. Los profetas a veces no profetizaban cosas buenas, a veces profetizaban anuncios o noticias tristes o noticias impactantes. A veces estos profetas les costaba, por ejemplo, la popularidad, eran encarcelados, eran apedreados, eran perseguidos. Lo único que ellos hacían era decir lo que el Señor les tenía que decir, pero al pueblo le gustaba o no le gustaba. No le gustaba. Así que decía, ay, cállate, no queremos escucharte a ti. ¿Sabes que eso le pasó a Jeremías muchas veces? A Jeremías le pasó exactamente lo mismo. Pero el mensaje que Dios traería a través de Jeremías no sería el único que se escuchara, no sería su única voz. Pues déjame decirte que se levantaron profetas falsos, diga falsos. Falsos profetas que también querían aparecer, que también querían decir, yo tengo un mensaje de parte de Dios. Y lógicamente estos mensajes iban a ser mejores, iban a ser más atractivos, ¿no? Para que las personas se entusiasmaran. Son mensajes que la gente quería escuchar. Ese es el mensaje que yo quiero escuchar. Y así pasó en el tiempo de Jeremías. Y el ejemplo lo tenemos en Jeremías capítulo 28, vaya conmigo a sus Biblias, Jeremías 28, en donde encontramos exactamente lo que esto sucedió. ¿Qué sucedió? Que a la par que Jeremías se levantó con un mensaje de Dios, también se levantaron otros hombres con mensajes falsos, profetas que al final eran falsos. Mira lo que dice el versículo 11, Jeremías 28. Dice, ¿y habló quién? Ananías. Acá tenemos un personaje, Ananías, en presencia de quién? De todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. ¿Dentro de cuántos años? 2 años. Este profeta se apareció, supuesto profeta, se apareció y dijo, tengo un mensaje para el pueblo. No es tan malo como el otro lo está pintando. Déjeme decirle que ese yugo va a desaparecer en 2 años. Todo se va a acabar pronto. Básicamente eso es lo que estaba diciendo. Y siguió Jeremías su camino. Verso 12. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, verso 13, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a quién,
a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Mire el verso 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías. ¿Qué le dijo? Ahora yo, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Verso 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo, ¿qué hace? Te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y el verso 17 culmina así. Y en el mismo año, ¿qué pasó? Murió Ananías en el mes séptimo. Ananías estaba predicando un mensaje mucho más suave, mucho más light y diferente de Jeremías. En otras palabras, Ananías se convirtió en un profeta popular. Ese es el que queremos, porque nos está profetizando un mejor mensaje. Él está diciendo que el juicio se va a acabar, que el yugo se va a romper solo en 2 años. Y eso nos gusta. Queremos a Ananías. Su profecía es mejor. Cuando ya Jeremías había profetizado que no serían 2 años, sino ¿cuántos? 7 años. Mira conmigo Jeremías capítulo 25, versículo 11. Vaya atrás a sus Biblias. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Dice así: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo? 70 años. La pregunta es, ¿a quién le vamos a creer? La respuesta es muy sencilla: a Jeremías. Era el profeta de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Confronta a Jeremías a Ananías y la palabra de Dios dice que este falso profeta muere. Así termina, muere. La profecía de Jeremías respecto a Ananías prevalece. Y ese evangelio de la prosperidad, ¿no? De decir a la gente lo que quiere escuchar, de hacer de este mensaje un mensaje atractivo, delicioso, buenísimo, termina en nada, porque era un mensaje falso. Hermanos, la profecía era muy sencilla y Dios usó a Jeremías y le dijo que iban a sufrir el exilio, iban a estar por 7 años bajo el yugo de Babilonia y Nabucodonosor, y ellos serían desplazados de sus hogares por el resto de sus vidas. Incluso algunos fieles entre el pueblo terminarían exiliados. Lógicamente, hermanos, este mensaje golpeó, este mensaje fue devastador para el pueblo. ¿Por qué? Simplemente habían colmado la paciencia de Dios, le habían dado la espalda a Dios. Y eso es lo que pasó, y eso es lo que sucedió. Pero sí, les dijo Jeremías, que esto es muy importante, les dijo Jeremías, que ellos no debieran permitirse ser engañados otra vez por falsos que se levantarían a decirles una profecía falsa. No lo permitirían, porque estos engañadores se destacaban en halagar, en hacer falsas promesas y predicar mensajes que giraban en torno a perseguir sueños egoístas a expensas de seguir a Dios, torciendo la verdad, porque no eran enviados por Dios. En otras palabras, eran mensajes centrados en la persona, no mensajes centrados en Dios y en la gloria de Dios. ¿Me escucha lo que le digo? Eso pasa hoy en día, hermanos. Mensajes que apuntan a uno, como si nosotros fuéramos el centro de la iglesia, como si nosotros fuéramos el centro de todo. Tú y yo no somos el centro de nada, el centro es Dios, es la gloria de Dios. Se trata de buscar su gloria, glorificarle a Él. No que Dios tiene que perseguirme a mí y todos mis caprichos. Hermanos, el pueblo de Israel tenía que pasar por esta disciplina temporal. Sin embargo, Jeremías sí le da al pueblo buenas noticias. Y aquí es donde aparece el versículo en cuestión. Jeremías capítulo 29. Vaya conmigo a Jeremías 29, versículo 10 y 11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque así dice Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os ¿qué? Visitaré
y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otras palabras, yo los prosperaré y les irá bien, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este pasaje? Con el contexto que ya he explicado, podemos entender entonces lo que significa este versículo. Primero, Dios está hablando a la nación israelita de Judá. ¿A quién le está hablando Dios? A la nación israelita de Judá. Se lo está dando a Judá este mensaje. Escucha, este es un plan para la nación. No es un plan para una persona en específico, es una promesa corporativa para toda la nación, no es una promesa personal. Por favor, tenga eso en cuenta. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en usar este pasaje para aplicarlo a los cristianos del siglo XXI. Dios está hablando acerca de sus planes para restaurar nuevamente su pueblo, prosperarlo y literalmente traerlos de regreso a Babilonia. Así que lo primero que tiene que recordar es que Él está hablando a la nación de Judá. Este es un mensaje para esta nación, pero además, segundo lugar, esta es una promesa para el pueblo de Dios que existiría 70 años después que fue dada la promesa. ¿Qué significa esto? Que ni siquiera esta promesa era para las personas que escucharon a Jeremías, sino para esa generación que se levantaría ¿cuántos años después? 70 años después. O sea, ni siquiera ellos que escucharon ese mensaje podrían decir, Dios me va a prosperar, esa es la promesa. No, no era para ellos, sino que después de 70 años Dios haría lo que Él prometió hacer. El punto es que si nosotros, escuche, reclamamos que Jeremías 29:11 es una promesa directa de Dios para ti y para mí, para nosotros, entonces lo lógico sería reclamar la promesa de Jeremías 25:11. Que entonces la promesa sería, seremos cautivos, llevados, ¿verdad? Cautivos, exiliados, y luego el Señor nos va a prosperar. ¿Me explico? No, pero eso es lo que no nos gusta. Nos gusta lo bueno, pero no nos gusta lo que no nos simpatiza. No, queremos la promesa, pero no queremos lo otro que habla el contexto. Nos gusta reclamar las promesas de prosperidad y bienestar, pero nadie reclama la promesa del exilio babilónico durante los 70 años. Y así no funciona. No va a funcionar de esa manera. Al pensar que la promesa es para nosotros, hermanos, tendremos una idea equivocada sobre lo que Dios promete. ¿Y sabes qué? Sufriremos las consecuencias de tal idea. Por eso es que hay tantos cristianos decepcionados que no quieren asistir a las iglesias nunca más, que no quieren saber nada de Dios. ¿Sabes por qué? Porque se les habló y se les enseñó un evangelio de la prosperidad. Que si seguían a Dios, que si se entregaban a Cristo, su vida iba a ser de color de rosa. Que su cuenta del banco iba a aumentar de manera increíble, que iban a gozar de salud perpetua y que no iban a tener ningún problema. Déjeme decirle algo, el que se anima a seguir a Cristo tiene más problemas que los que están en el mundo. Porque hay un costo que debemos de pagar. Cuando alguien te dice, entrega tu vida porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ten cuidado con lo que te están diciendo. Y muchas veces nos aferramos a versículos como estos y sufrimos las consecuencias de la desilusión. ¿Por qué? Porque el pasaje no es para nosotros directamente, tampoco para los israelitas que escucharon esa promesa o esa profecía. Dios no le estaba prometiendo a cada uno que llegarían a ser ricos, que estarían sanos o que vivirían una larga vida. Más bien, al ver el contexto de este pasaje, nosotros sabemos cuál es el plan de Dios para ellos. Recuérdate que ellos estuvieron exiliados en Babilonia. Y luego si puedes leer la palabra, vas a ver que Dios le dice a ellos, a través del profeta, trabajen donde están.
Apoyen a esa gente donde ustedes van a estar. Sean de testimonio, prosperen donde están. Porque si ustedes apoyan a esa gente, ustedes también les va a ir bien. Cásense, vivan sus vidas en esos 70 años. En otras palabras, era un shalom temporal, no shalom o bienestar temporal para sus vidas. Pero Dios le dice, eso no va a ser para siempre. Eso va a acabar. Vendrá un shalom mejor cuando regresen a la tierra prometida. Esa es la promesa que el Señor está dando. Ahora, entonces, ¿hay algo de esta profecía que sí podría aplicarse a mi vida hoy? ¿Cuántos dicen sí, cuántos dicen no? ¿Hay algo que puede aplicarse o no a nuestras vidas? Podemos decir, no hay nada entonces si cerramos la Biblia y nos vamos para las clases. Tranquila, tranquilo. Porque si pensamos también así, no estamos en lo correcto. Porque debemos partir de una premisa. Romanos capítulo 15, versículo 4. ¿Qué nos dice Romanos 15, 4? Preste atención. ¿Qué dice? De hecho, todo lo que se escribió en el pasado, o sea, en el antiguo pacto, se escribió ¿para qué dice? Para enseñarnos, a fin de que alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Hermanos, el Antiguo Testamento para nosotros es beneficiario, nos beneficia. ¿Cuánto lo creen? Leer el Antiguo Testamento te va a beneficiar, te va a educar, te va a enseñar y te va a permitir perseverar en mantener nuestra confianza. No es que lo debemos de anular, no es que debemos de quitarlo, al contrario, debemos leerlo pero con diferentes ojos, diferentes perspectivas. Y cuando lee uno este pasaje, hay algo inevitable que va a venir a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Qué es? ¿Qué enseñanza es? Hermanos, debemos leerlo y aprender del carácter de Dios. Amén. Cuando leemos pasajes como estos, nos tiene que llevar a la reflexión de saber quién es Dios. El mismo Dios de los israelitas es el Dios de tu vida. Es el Dios de mi vida. Es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Hermanos, por medio de este pasaje, Jeremías 29:11, por lo menos tenemos 3 verdades asombrosas sobre Dios en relación a sus hijos. Y quiero dárselas para ir concluyendo. La primera, apúntelo si desea, va a aparecer en la pantalla. ¿Cuál es la primera verdad? Dios manda sobre todo y siempre está en control. Dios manda sobre todo y siempre está en control. Él está en control. Nada pasa sin que Él lo permita. Muchas veces Él lo envía o Él lo permite, y todo bajo su soberanía y su control. A Él no se le escapa nada. Él está en control. A Él no le sorprende nada. Mire, usted y yo podemos sorprendernos de lo que nos puede pasar. Usted y yo podemos recibir noticias que nos pueden sorprender. A Dios no le sorprende nada. Nada en absoluto. Él está en control. Dice la palabra del Señor. Todo contribuye para el bien de los hijos de Dios. Aquellos que aman a Dios. Todo coopera para nuestro bien. ¿Alguien lo puede creer? Todo. Aunque nosotros no entendamos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, Dios ve el mañana. Tú y yo no lo podemos, pero Dios sí lo ve. Y eso me trae paz a mi corazón. Mire, yo no sé qué es la situación que usted está viviendo en este momento. Quizás sienta que está entrando en un callejón sin salida, sin ver una salida propiamente hablar. Pero déjeme decirle, Dios ha destinado una puerta que se abrirá para ti. Créelo. Por eso necesitamos caminar por fe y no por vista. Ese Dios hermoso está en control de tu vida. Si tú lo crees, di un fuerte amén. Te cerraron una puerta en el trabajo, Dios te tiene una puerta mejor. Démosle gracias a Dios siempre. Cuesta, pero es importante. Al decirle gracias, Señor, ¿sabe qué le estamos diciendo? Mi vida está en tus manos, Señor. Y todo va a cooperar para el bien. Y tú serás glorificado. Y yo saldré mejor de esta prueba. Tengo que creer en ti. Sé que tú estás en control. Ese es tu carácter. Tú no te puedes negar a sí mismo.
Número 2, Dios es fiel para cumplir sus promesas. ¿Cuántos lo creen? Dios es fiel para cumplir su promesa. Cada promesa que Dios ha hecho, la ha cumplido. Él guarda su palabra y trae esperanza futura a quienes escoge, incluso cuando ellos no han sido fieles o no han cumplido su parte del pacto. Eso es lo que hizo con Israel. Le dio promesas y cumplió sus promesas. Aunque es cierto que la promesa de una esperanza futura no garantizaba bendición en el sentido a corto plazo, todavía tiene aplicación práctica para ellos y también para mí y para ti en el sentido eterno. El cumplimiento, escúcheme, el cumplimiento más rico y más grande de esta profecía se realiza de una manera espiritual. Se lo voy a demostrar. Esta promesa debería traer un gran gozo al creyente que anhela la esperanza futura. Mire, todos sabemos que este mundo es pasajero. Jesús nos advirtió y nos dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero ¿qué más dijo? Confíen, yo he vencido al mundo. Si Él pudo, nosotros también podemos. Tenemos el Espíritu Santo, estamos de paso en este mundo, somos peregrinos, pero hay unas promesas que el Señor va a cumplir y nadie la va a poder cambiar. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, experimentaremos verdadera prosperidad y protección en abundancia cuando nos reunamos con Él. Si usted lo cree, diga un fuerte amén. Es curioso que ni siquiera Jeremías, cuando dio esta promesa de prosperidad y de paz, ni siquiera fue para él. La Biblia dice que cuando él profetizó estas palabras, tuvo una vida que estaba lejos del ideal según nuestra mentalidad. Jeremías fue odiado, fue expulsado de su hogar, arrojado a la cárcel, echado en un pozo de barro. Incluso para él, esta magnífica promesa de la esperanza de futuro próspero y glorioso, no la pudo ver en ese tiempo, pero sí la esperanza futura de la gloria de Dios. Y eso pasó con personas en la Biblia, personajes que tú puedes leer en Hebreos capítulo 11, una lista de personajes. Cualquiera diría que es una lista de hombres que siempre estaban flotando en el aire y nunca les fue difícil. Mentira, lea esa lista. Y va a darse cuenta de la lista y de las cosas que vivieron, los sufrimientos que vivieron y padecieron. Pero ¿sabes qué? Ellos siempre estaban mirando la gloria venidera, el futuro venidero, el futuro glorioso. Déjeme decirle, hermano, hermana, seguidor de Jesús, discípulo de Jesucristo, esta no es nuestra casa. Estamos de paso, no eche demasiadas estacas muy profundas. Tú y yo estamos de paso, nos espera lo mejor, nos espera la patria celestial, nos espera reunirnos con Jesús, nos espera el cielo. A eso es lo que tenemos que enfocarnos. Hermanos, como cristianos creyentes del Nuevo Testamento, todavía podemos usar Jeremías 29, pero aplicarlo correctamente. Sin duda existe una esperanza y es una esperanza celestial. Con mi esposa hablamos muchas veces y decimos, ¿por qué los padres no hablan a sus hijos y les comparten de la salvación? ¿Por qué no les enseñan del cielo? ¿Por qué no les hablan que esta tierra se va a terminar? Probablemente porque ellos mismos no creen en el cielo. Probablemente porque algunos padres realmente no están conscientes de la promesa de la salvación. Por eso es que solamente se enfocan en el trabajo, en el estudio, en tener una casa, en tener esto y lo otro. Nadie está diciendo que eso no es importante, pero no puede ser nuestra meta final. Porque la Biblia dice, el cielo y la tierra pasará. Todo va a pasar. Lo que va a permanecer es nuestro Dios. Y aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Ahora, esto no significa que todo acerca del futuro es solamente hablamos y nos referimos acerca del futuro en el cielo. También podemos argumentar que un conjunto entero de bendiciones y prosperidad pueden llegar a nosotros aquí y ahora, pero no prosperidad física, sino que estamos hablando de bendiciones espirituales. Diga bendiciones espirituales. Claro, cuando un profeta o alguien se pone a hablar de las bendiciones espirituales, la gente que dice, no, yo quiero las
materiales. Ese es el mensaje que quiero. Que me prediquen bonito, que me prediquen que Dios me va a prosperar y me va a llenar de esto y lo otro. Eso es lo que yo quiero escuchar. Sigue escuchándolo, no importa. Pero las mejores son las bendiciones espirituales. La reconciliación con nuestro Padre, el perdón, la paz de Dios, la comunión en la iglesia, el amor, bendiciones como el fruto del Espíritu, respuestas a la oración, el gozo en la adoración. Hermanos, eso no tiene precio. Usted puede tener todo el dinero que tiene, pero no puede dormir en la noche, porque no tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esas son las bendiciones. Pero si cometemos el error de redefinir la frase, planes para prosperarte y no para dañarte, planes para tener esperanza, con nuestra propia noción preconcebida de cómo debería verse nuestra vida hoy, en un sentido material, entonces, hermanos, hemos pasado por alto y secuestrado el contexto para adaptarlo a nuestras propias necesidades, antojos y deseos humanos. Ahora bien, esto no niega el hecho de que Dios podría elegir bendiciones tangibles como el trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos puede bendecir con un trabajo, ¿sí o no? Amén. ¿Nos puede bendecir con una familia hermosa? Amén. ¿Nos puede bendecir con una vida saludable? Amén. Todo por causa de su gracia. No porque lo merecemos, sino por su gracia. Pero el punto principal es que nunca debemos esperar que esas cosas sucedan o tratar de apelar a la promesa de Jeremías 29:11 para justificar nuestras expectativas. Hermano, hermana, no tenemos derecho a mantener a Dios como rehén de una promesa que hemos malinterpretado. No tenemos ese derecho. Dios, si tú no me cumples esta promesa, yo te voy a secuestrar. Porque tú me dijiste que tú me ibas a prosperar. Y tú me dijiste esto y tú me dijiste lo otro. En primer lugar, no se lo dijo a esa persona. Se lo dijo a un determinado pueblo, en unas determinadas circunstancias. Amigo, al final nunca deberíamos estar buscando ni viviendo para nuestra propia gloria en esta vida. Jamás para nuestros propios antojos. La Biblia dice que debemos vivir para la gloria de Dios. Ahora y esperar la gloria que recibiremos en la vida venidera. Te pregunto, ¿para quién vives? ¿Para qué vives? ¿Qué es lo que persigues? ¿Qué es lo que consume más tu mente, tus pensamientos? ¿A dónde estás enfocado? ¿En lo material? Solo eso. Si eso es lo que piensas, eso es lo que decides, al final las cosas te van a poseer a ti. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Uno puede tener cosas, pero otro es que las cosas te posean a ti y caigas en ese afán de acumular más y más y más. Jeremías 29:11 contiene grandes promesas, pero si lo usamos para exigir a Dios ese sueño americano, estamos transgresando las Escrituras y haciéndole decir algo que jamás Dios nunca quiso que nosotros dijéramos, o que Dios dijera, perdón. Número 3, ¿cuál es la última verdad? Dios es misericordioso y suficiente. Dios es misericordioso y suficiente. Hermanos, Dios pudo decir al pueblo de Israel, se acabó, me tienen hasta aquí y ya con ustedes no voy ni para adelante ni para atrás. Y terminamos, que los lleven a Babilonia y que ahí se queden y yo me consigo un nuevo pueblo y con ustedes se acabó. ¿Eso hizo Dios? No. Dios ama a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Dios ama a su pueblo. Sí lo va a pasar por disciplina, como a veces nos pasa a nosotros por disciplina, pero también Él nos da esperanza. Nos provee lo más grande que podemos recibir. Podemos regocijarnos en que hemos visto sus promesas cumplidas en Jesús. Amén. Jesús es la prosperidad en sí misma. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Tú cambiarías a Cristo por algo más? Yo no lo haría. Yo con Cristo me basta y me sobra. Porque el día que yo conocí a Cristo, conocí la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no
lo voy a cambiar por nada en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Busca a Cristo. Persigue a Cristo. Sé discípulo de Jesucristo. Y más que cualquier otra cosa que pudiera darnos, nos ha dado a su Hijo, se ofreció a sí mismo como ofrenda por nuestros pecados. Dios proveyó a Jesús y Él es suficiente. Diga suficiente. Jesús es suficiente para mí. ¿Alguien puede decirle a la persona que está a su lado eso? Dígale, Jesús es suficiente para mí. Encontré estas palabras muy lindas que quiero terminar leyéndolas. La provisión más grande de todas no se encuentra en una cosa, no se encuentra en una casa, no se encuentra en joyas, no se encuentra en carros, no se encuentra en propiedades ni en terrenos. La provisión más grande de todas está en una persona, Jesucristo. Si necesitas ver la mano de provisión de Dios, solo tenemos que mirar hacia la cruz y observar cómo Él proveyó el regalo más grande de todos. Jesús se humilló a sí mismo y se convirtió en un siervo de los hombres. Vivió una vida perfecta, murió una muerte perfecta y venció la muerte a través de la resurrección. No hay esperanza más grande que podamos tener para nuestro futuro que Jesucristo. Honestamente, si tienes a Jesús en tu vida, lo tienes todo. Y no necesitas más nada. No necesitas más nada. ¿Tienes a Jesús? O mejor dicho, Jesús te tiene a ti. Que el día que estemos delante de Él, Él te reconocerá como su hijo. O como dice la Escritura, si nunca me buscaste, si nunca venías a la iglesia, si nunca apoyabas, si nunca te interesaban las cosas del reino, ahora te van a interesar. Jesús dice, apártate de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Claro, si yo fuera otra persona, yo no predicaría este mensaje. Yo le predicaría un mensaje falso, cambiaría la verdad, cambiaría el consejo divino. Pero ¿sabes qué? Yo no estoy aquí para contarte una historia bonita. Yo estoy aquí para contarte la verdad. Porque la verdad es lo que a ti te hace libre. ¿Alguien puede dar un amén? ¿Alguien puede darle gloria a Dios? ¿Alguien puede decirle gracias, Señor, por tu palabra? Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por habernos provisto la provisión más grande, más hermosa y única, a tu Hijo Jesús. Él es suficiente para mí. La prosperidad no se encuentra en las cosas. La prosperidad está en ti, Jesús. Más que cualquier otra cosa que pudiéramos tener. Y al final perderemos todo, pero no a Cristo. Él se ofreció como ofrenda por mis pecados. Y Dios proveyó salvación por medio de Él. Señor, ayúdame y ayúdanos a vivir fieles a ti, caminar de manera piadosa, que a través de nuestra vida otros puedan conocerte, otros puedan adorarte, otros puedan sentir lo mismo de haber encontrado por fin a Jesucristo en sus vidas. Sea la gloria y sea la honra a ti. En Cristo Jesús oramos así. Amén y amén.